muchas movilizaciones, un mes históricamente reactivo en Paraguay. Y para eso, para conversar un poquito más sobre lo que se nos viene este mes, está con nosotros el señor Elías Cabral, quien es coordinador nacional de adultos mayores. Elías, muy buenas tardes, bienvenido a Radio Caritas. Muy buenas tardes para Radio Caritas, a todos los componentes del programa, mi saludo, mi respeto de siempre. Muchas gracias, Elías, por el tiempo, por atendernos. Elías, nos llegó la información de que en estos días estarían anunciando algunas movilizaciones desde la Coordinadora de Adultos Mayores en nuestro país. ¿Nos puedo contar, nos adelantamos un poquito de eso, Elías? De hecho que ya veníamos anunciando hace varios meses atrás la manifestación de la Coordinadora Nacional de Adultos Mayores junto a sus aliados, varias otras organizaciones que se sumaron para esta movilización del 25 de marzo frente al Parlamento Nacional, ¿verdad? Para expresar repudio a las autoridades que están gobernando actualmente en nuestro país. Y cada sector va a llevar su reivindicación en esa medida de fuerza que vamos a estar lanzando oficialmente el próximo martes 11 de marzo, justamente ahí en la Plaza de Armas frente al Congreso. Queremos que la ciudadanía en general se acople, que tenga una amplia repercusión porque estamos mal en nuestro país. Los sectores populares, los sectores tanto de adultos mayores, trabajadores son atacados, los campesinos, los indígenas, personas con discapacidad. Entonces estamos uniendo fuerzas para llegar ahí frente al Parlamento y demostrar a nivel nacional e internacional que el Paraguay no está bien, que está administrado por gente que están anteponiendo sus intereses particulares, violando el artículo 128 de la Constitución Nacional, ¿verdad? Elías, o sea, si bien vos estamos conversando contigo en representación de la coordinadora de adultos mayores, me comentaste que van a haber varias organizaciones de varios sectores de la sociedad, de la clase trabajadora. ¿Nos puedes hablar un poquito sobre cuáles pueden ser esa amalgama de reivindicaciones o los principales cuestionamientos de estas organizaciones para con el gobierno? Y hay muchas organizaciones con cada organización va a presentar su reivindicación. Por eso te decía, nosotros, por ejemplo, Coordinador Nacional de Adultos Mayores, exigimos el aumento de la pensión del adulto mayor al 50% del salario mínimo, que vendría a ser 1.350.000 a 1.400.000 para cada abuelo y abuelo que cumpla 65 años de edad. También exigimos que sea realmente universal, porque la ley que se aprobó es universal, pero solamente en papeles, no cobran la totalidad de los adultos mayores actualmente. Eso viola el artículo 46 del principio de igualdad y la no discriminación. También exigimos el cumplimiento de la ley 1885, que es la ley que habla justamente de los derechos de los adultos mayores. La coordinadora de personas con discapacidad va a acompañarnos. Ellos exigen también el aumento, la pensión del 25% del salario mínimo. Están la gente de la Unión Nacional de Jubilados, el Movimiento Campesino Paraguayo, Movimiento Agrario Paraguayo, MOAPA, Unidos Podemos, Herederos de Excombatientes de la Guerra del Chaco, Revista Antimafia 2000, Organización Sin Tierra Yoayú, Paraguay Yo Te Defiendo. Estos son gente que defienden los derechos de los trabajadores. ASO de Docentes Jubilados y Prejubilados del Paraguay, Somos Anticorrupción Paraguay, Coordinadora de Abogados del Paraguay, Alternativa Socialista, Paraguayos en el Exterior, quienes antes de ayer enviaron un comunicado amplio que ellos van a estar manifestándose el 23 de marzo frente a las embajadas y los consulados, expresando repudio al gobierno nacional. Obreros de la Itaipú, víctimas de la dictadura, también la ASO Nacional de Asegurados, la ASO de Originarios Mundo Guaraní y otras organizaciones quienes todavía no tengo acá, quienes se van a sumar con nosotros, ¿verdad? Entonces existen sectores abogados también de otros gremios que van a estar comunicándome en estos días la adhesión a nuestra manifestación. Y como te dije, y valga la redundancia, cada organización va a llevar su reivindicación en esa gran manifestación que estamos convocando. Elías, con respecto a uno de los puntos que mencionabas, la universalización de la pensión para adultos mayores, dijiste que solo se da en papel. ¿Cuáles son las críticas o cuáles son los ejemplos de cómo no se cumple con esa universalización de la pensión de los adultos mayores?
Y partimos por la Constitución Nacional, compañero, porque cuando asumieron las autoridades se les dijo claramente cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional. Si así no lo hicieres, que Dios y la patria os demanden. Es momento de demandarle porque el gobierno está violando el artículo 46. ¿Qué dice el artículo 46? Todos los paraguayos somos iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. Es decir, no puede un abuelo cobrar la pensión y el otro abuelo no cobrar. Un abuelo comer y el otro no comer. Todos tienen que cobrar por igual. Ahora dice el gobierno falsamente, siempre con falsedades, se informa de que 312.000, 315.000 abuelos cobran, dicen las autoridades del Ministerio de Salud Social, y existe casi 280.000 adultos mayores que no están cobrando la pensión. Y en vez de pagarle a los que están vivos y sufriendo y esperando medicamentos en los hospitales, meten a personas fallecidas en la lista, gente que fallecieron 15, 20, 30, 40 años atrás. Es una burla lo que está haciendo el gobierno nacional. En diciembre bloquearon tarjetas de casi 6.000 adultos mayores, según el propio viceministro Raúl Ramírez, he visto que dijo en la prensa, bloquearon tarjetas. Ella es una señora que justamente hoy le estuve haciendo una entrevista acá, que tiene 87 años, Eliodora Velázquez de Neumann, por ejemplo. Entonces, esa clase de situaciones tenemos. Entonces, no es universal. No es universal. Es una ley que dice universal, pero se le paga al uno nomás. Eso es violación de la Constitución Nacional, compañero. Don Elías, ¿cómo le va? Diego Encina le saluda. Don Elías, escuchando la cifra que daba recientemente, recuerdo yo que incluso en uno de los departamentos que figuraban muchísimos muertos, inclusive creo que en la lista había solamente uno de los que figuraba, estaba todavía con vida, el resto estaban ya fallecidos y aún así figuraban cobrando la pensión. Mencionaba usted más de 200.000 adultos mayores que actualmente están vivos y no están cobrando. ¿Cuál es la excusa, cuál es el argumento que ponen para que ellos no puedan acceder a la pensión, don Elías? Y simplemente dice que no hay recursos y que gradualmente van a ir introduciendo, pero los abuelos ya están sabiendo todo, que ellos están nombrando funcionarios. Por el caso de Bachi Núñez, por ejemplo, nombró casi 400 funcionarios públicos después de que subiera al presidente del Senado. Los abuelos saben que en Itaipú metieron funcionarios que cobran salarios que podría ser para 5.100 adultos mayores la pensión. Los abuelos ya saben que en Yacyretá metieron funcionarios que están ganando 70, 80, 120 millones de guaraníes en pocos meses. Los abuelos saben de que en Navidad gastaron al pedo $700.000 en los arbolitos de Navidad que colocas hoy, en 3 días tenés que sacar otra vez. Los abuelos ya saben que están comprando aviones de guerra en tiempo de paz y cuando no tenemos nada de infraestructura para enfrentar a nadie, compraron aviones de guerra $100.000. Saben que hay cientos de planilleros que están cobrando de balde en la función pública con alto salario. Los abuelos saben que 6 millones de guaraníes se autoasignaron de estos parlamentarios en plena crisis, representando $1.150.000 anuales al erario público. Saben que Santiago Peña tiene un palacio, un gobierno, aparte de gobierno, de una majestuosa mansión. Hernán Rivas también inauguró su mansión. Joana Vega está por inaugurar su mansión. Que el otro Orlando Arévalo tiene una mansión y gigante, y que su esposa compró por 13 millones una letrina. Entonces, los abuelos saben y ya no se les cree más, compañeros. Ya no se les cree más a la autoridad. Entonces, vamos por todo. Ya no hay caso. Es muy grave realmente lo que usted está diciendo, don Elías, porque posiblemente, y es lo que todos calculamos, que el gran porcentaje de la pensión que cobran los adultos mayores va a parar para la compra de medicamentos que ellos necesitan justamente para mantener su salud, don Elías, ¿es así? Fíjate un poco que esta señora, por ejemplo, que yo visité, si ustedes ven mi perfil de Facebook, recién publiqué, esta señora tiene 80, cerca de 80 años, le apellido Neumann, y está en cama, imagínate, pues está en cama y se le bloquea la tarjeta. Esto es criminal, esto es un acto criminal, por eso exigimos la inmediata renuncia del ministro Tadeo Rojas, que es un inepto, que nos maneja información de los abuelos, pero que en tiempo de política
conoce exactamente dónde quedan sus casas, conoce cuántos votantes hay allí, inclusive le da transporte. Y ahora que no es tiempo de política, no les conoce, les bloquea la tarjeta. Y en muchas ocasiones dice que están fallecidas estas personas. Tiene información que están fallecidas. Entonces, el gobierno está burlándose asquerosamente de los adultos mayores que son las raíces de la sociedad. De ellos provenimos todos nosotros, las generaciones que hoy disfrutamos de nuestra tierra, ¿verdad? Don Elías, ¿qué dicen desde el Ministerio de Desarrollo Social con respecto al bloqueo de tarjetas? ¿Cuál es la justificación que dan? Y es absurdo, hermano, es absurdo, absurdo. La respuesta... Pero algo tienen que decir, don Elías. No, por eso te digo, te voy a contar. Es absurdo, te digo nomás. A la respuesta a la nota que le hemos presentado nosotros dice, ¿qué dice la respuesta? Dice, Julano de tal, se le cortó su tarjeta en noviembre, le dijimos nosotros. ¿Y qué te dice en la respuesta? Te dice, Julano de tal, va a cobrar a partir de febrero, te dice otra vez. Pero no te dice por qué se le corta. Otro te dice, por ejemplo, que tiene que revisar su lote de animales, dice, que tiene más de 30 animales. Otro te dice, por ejemplo, se le cortó la pensión porque todavía no alcanzó la edad, te dice. Estaba cobrando ya casi 2 años y todavía no alcanza la edad porque ellos están pagando 78, 79 años para arriba. O sea que es absurdo. Se le corta a una persona que estaba cobrando su medicamento, comprando con esa platita miserable que se le da. Y te dice no alcanza todavía la edad. ¿Cómo no va a alcanzar la edad si es que a partir de 65 años ya tiene que cobrar la pensión? Es absurdo. Qué locura realmente. Pero disculpe, don Elías, entonces este sistema, porque recordemos que el presidente de la República ya, como usted mismo lo mencionó, promulgó esta ley de acceso universal a la pensión de los adultos mayores. Aparentemente esto fue, como nos decía hoy un entrevistado esta mañana, que importa más el marketing político que la salud de los ciudadanos. Esto aparentemente fue otra vez una cortina, un marketing político, porque finalmente no se puede aplicar esta legislación que se anunció con bombos y platillos. Lo que le quería consultar es si no se dio todavía esa interconexión entre las diferentes instituciones públicas para saber ya de una vez si es que este adulto mayor tiene o no tiene ganado, etcétera, etcétera. Sí, por irresponsabilidad. Imagínate lo que dice la ley. La ley del adulto mayor que aprobó el Congreso es anticonstitucional. Es anticonstitucional. Primero, porque viola el artículo 57. ¿Qué dice el artículo 57? Protección integral para los adultos mayores. Protección integral. Ahí habla de derecho. ¿Y de dónde proviene la palabra derecho? La palabra derecho proviene de una palabra de justicia, que es principio de justicia. Y la justicia dice dar al otro lo que por derecho le corresponde. ¿Verdad? Dar al otro lo que por derecho le corresponde. Y eso el maestro Jesús aplaude, que es nuestro guía en la Coordinadora Nacional de Adultos Mayores. Felices los que luchan por la justicia. ¿Qué dice el gobierno? Dice que esto es una ayuda, porque a partir de 30 vacas uno ya no cobra la pensión, entonces es ayuda. Y la ley dice derecho dice. Protección integral significa que el Estado, al cumplir una persona 65 años de edad, le tiene que garantizar su alimentación, su vivienda, le tiene que garantizar su vestimenta, para su ocio, para su medicamento, atención médica y todas las necesidades, incluyendo la peluquería, para su pollana, para su ropa, para sus zapatos. Eso es protección integral. Protección integral. Integral significa que todas las cosas que necesita un adulto mayor se le tiene que dar. Y el gobierno le paga ahora 23.000 guaraníes por día. Es insuficiente para cumplir lo que ordena la Constitución en el artículo 57 de protección integral. Con 23.000 guaraníes un adulto no puede comer, no puede vivir, no puede alimentarse, no puede vestirse, mucho menos comprar medicamentos y mucho peor aún tener diversión, ¿verdad? Entonces viola el artículo 57, también viola el artículo 46. ¿Qué dice el artículo 46? Todos somos iguales, no se admiten discriminaciones. ¿Qué dice la ley? De acuerdo al presupuesto se va a ir gradualmente pagando, dice. El adulto mayor ya no puede esperar. La Constitución dice que todos somos iguales, no puede uno cobrar y el otro no cobrar. Es violación de la Constitución. Y en contrapartida, ellos están inaugurando mansiones, ellos están alzando su salario, ellos están alzando el peaje, ellos están alzando el combustible. Entonces, al momento, disculpe, don Elías, pero al momento de la redacción de lo que fue el proyecto de ley en su momento, ustedes fueron
consultado? ¿Ustedes participaron en la audiencia pública? ¿Cómo fue el proceso? No, nosotros nos manifestamos en la calle, todo el tiempo nos hemos mantenido en la calle, ¿verdad? Hemos estado en la ¿Ustedes no calle. fueron consultados entonces por No, los legislados? no, irresponsablemente, porque acá en Paraguay te voy a decir bien, mi amigo, te voy a decir bien, por eso la Coordinadora Nacional le enseñamos la Constitución Nacional y las leyes a nuestros abuelos, que ellos no saben, ¿verdad? Las autoridades en nuestro país por mucho tiempo, estos políticos miserables, le enseñaron a nuestro pueblo que ellos son más poderosos que la ley, que tienen más poder que la ley, y eso no es cierto. La ley está encima de todos los ciudadanos que viven acá, religiosos, políticos, médicos, periodistas, de todo. La ley se tiene que cumplir y ellos forman grupos ahí en el Senado para violar la ley. Y entonces el pueblo tiene que reaccionar. Eso es lo que vamos a hacer, compañeros. Están violando. Imagínate. El artículo 128 dice que en ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general. ¿Qué pasa? Los senadores y diputados se autoaumentaron 6 millones de guaraníes en sus dietas y a los abuelos le dicen no hay plata. Si no hay plata en Paraguay, no tiene que haber para los abuelos y tampoco para los parlamentarios. Pero acá no. Para ellos hay plata y para los abuelos no hay. Entonces, ellos juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional. Es hora de que hoy el pueblo les demande, compañero. Así mismo, don Elías, para ir cerrando, cuando mencionó una de las reivindicaciones desde el sector de discapacidad, mencionó que ellos exigen el pago del 25% del salario mínimo. ¿Y qué te están percibiendo? ¿Algo? ¿Cómo está esa situación? Porque 25% del salario mínimo es una miseria. Bueno, disculpe el término. Sí. Nosotros, yo te comento que yo fui uno de los propulsores también de esa ley hace mucho tiempo atrás, que se había rechazado en tiempo del presidente Horacio Cartes, ¿verdad? Y habíamos logrado cuando eso, que las personas con discapacidad ingresaran al programa de Tecoponá. Y están cobrando más o menos 160.000 guaraníes mensuales, que esto es como si fuera... 160.000 guaraníes mensuales. Sí, 160.000. Es como si fuera echarle un hueso a un animal, más o menos así es, ¿verdad? Entonces, hasta ofende el mundo, hasta ofende. No, lógicamente. Entonces, ellos están exigiendo que sea, aunque sea el 25%, ¿verdad? Del salario mínimo. Pero todo esto es constitucional. Por eso fue importante leer la Constitución, compañero, porque esto nunca se enseña. Nosotros, por ejemplo, ahora queremos obligar al Ministerio de Educación que a cada alumno se le entregue una copia de la Constitución Nacional, porque la gente dice que esto ayudar a la persona con discapacidad no tiene sentido. Muchos no entienden eso. Pero el artículo 6, lee el artículo 6 que dice la Constitución Nacional. Factores condicionantes. El Estado fue fundado sobre la base de la dignidad humana para buscar que todas las personas que vivimos en un Estado, en un país, se puedan desarrollar y puedan disfrutar de la vida plena. Para eso el Estado se fundó, para servir al hombre. Entonces, dice allí, condiciones, factores condicionantes. ¿Quiénes son? La pobreza extrema. Cuando una persona es pobre extremo, ya no le puedes hablar de proyectos, no le puedes hablar más de idear muchas cosas, porque él hoy necesita, le tenés que dar ayuda hoy, porque está con hambre hoy. Entonces, por eso dice factores condicionantes. Un pobre no puede ir al estadio porque no tiene plata, no puede disfrutar muchas cosas, no puede disfrutar la vida. Y el Estado fue fundado para que el ser humano pueda disfrutar plenamente de su vida. 1, pobre extremo. 2, persona con discapacidad. La persona con discapacidad tampoco puede divertirse en muchos sentidos y tiene limitaciones, no puede trabajar, no puede disfrutar plenamente. Entonces dice la Constitución que se le tiene que ayudar a esa clase de gente. 3, la edad, dice, la edad adulta. Cuando llega una persona a la edad adulta, ya se le va la fuerza por la ley natural de la vida que Dios impuso. El mundo gira en torno a leyes naturales e impuestos por un ser mucho más poderoso. Cuando uno llega a la edad adulta se le va la fuerza. Eso no fue impuesto por el hombre, fue impuesto por alguien que creó la vida. Entonces, el Estado se creó para servir para que el hombre pueda disfrutar de la vida. Los pobres extremos, las personas con discapacidad y los adultos mayores ya no pueden por las condiciones que están disfrutar plenamente y el Estado les tiene que ayudar. Don Elías, clarísimo ese último resumen, clarísimo. No recordaba antes de cerrar y agradeciéndote por el tiempo de vuelta, fechas para este mes de movilizaciones de adultos mayores y de los demás movimientos sociales. 25 de marzo, frente al Parlamento Nacional, vamos a ir a repudiar al ministro Tadeo Rojas y vamos a exigir su destitución. Vamos a repudiar el escandaloso gobierno de Santiago Peña que está enriqueciendo a
a su grupo y su séquito político en desmedro del pueblo que está pagando los impuestos, el combustible, el peaje y todo lo que lleva a vivir en un país. Entonces, eso vamos a ir a repudiar, compañero. 25 de marzo, 8 de la mañana, dijiste. 25 de marzo, en la Plaza Uruguaya nos bajamos y hacemos una marcha hasta la Plaza de Armas. ¿Qué hora, don Elías? Las 8 de la mañana, las 8 de la mañana. Ok, 25 de marzo, 8 de la mañana, entonces, frente al Congreso Nacional. Sí, señor. Sí, Y la señor. Coordinadora Nacional de Adultos Mayores. Don Elías Cabral, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias, compañero, gracias. Bueno, así conversamos entonces.